El gusto de estar con ustedes en el edificio Mercosur para darle la bienvenida a este segundo foro cooperativo organizado por las cooperativas agrarias federadas junto a FIDA Mercosur y con el auspicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP. El objetivo de este segundo foro, la inserción de CAF en la agenda pública, el cooperativismo agropecuario y en la agenda del nuevo gobierno que va a ser electo en las próximas semanas, con propuestas para el sector que contribuyan al logro de políticas públicas de calidad, que sean un marco de ejercicio pleno de gobernanza y que fortalezca estos mecanismos generando legitimidad y también continuidad de las políticas. El foro además se enmarca en un año muy especial, son los 30 años de las cooperativas agrarias federadas para sus integrantes, para las personas vinculadas y para las personas que de alguna u otra manera han estado siguiendo este proceso de crecimiento de las cooperativas agrarias federadas. Por supuesto, las felicitaciones. Tenemos que mencionar además que tanto el Congreso de Intendentes como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han declarado de interés este segundo foro de las cooperativas agrarias federadas. Y además ya nos han adelantado la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en los actos de cierre. Vamos a repasar la metodología de esta jornada. Vamos a intentar profundizar en la mayor medida de lo posible el intercambio con ustedes. Por supuesto, les pedimos silenciar los celulares. Y bueno, ustedes tienen allí el programa en las carpetas. Vamos a presentar varias y esperamos que exposiciones profundas y de su interés. Vamos a intentar respetar los tiempos en la mayor medida posible. Tenemos un mecanismo además allí para los conferencistas para mantener las cosas en su límite. Estamos filmando todo el evento para luego tener el registro de los dichos aquí en video. Todo lo cual va a ser luego subido a internet al sitio de CAF, www.caf.org.uy. Vamos a compartir desde ya entonces un video institucional que tenemos preparado para estos 30 años de las cooperativas agrarias federadas. Somos Cooperativas Agrarias Federadas. Iniciamos nuestra actividad en 1984 y desde entonces estamos cada vez más presentes en el desarrollo competitivo del agro uruguayo. Las cooperativas agrarias como entidades jurídicas formales surgieron en el Uruguay en 1941, a partir de la aprobación de la Ley 10.008. Sin embargo, el cooperativismo agrario se remonta a las primeras décadas del siglo XX, con la aparición de las primeras sociedades de fomento rural y los sindicatos agrícolas. Posteriormente surgieron nuevas cooperativas agrarias como una alternativa empresarial solidaria para satisfacer las necesidades de comercialización, aprovisionamiento de insumos, almacenaje y transferencia de tecnología. CAF surgió como respuesta a la necesidad de contar con una única expresión gremial que defendiera los intereses, promoviera el desarrollo cooperativo como instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida de los productores y representara al cooperativismo agrario a nivel nacional e internacional. El proceso de integración se inició con los Encuentros Nacionales de Salto en 1979 y Mercedes en 1981. De esta forma quedó constituida una mesa permanente que el 9 de abril de 1984 celebró la primera Asamblea Constitutiva de las Cooperativas Agrarias Federadas, con la participación de 27 entidades que firmaron el acta fundacional y otras tantas que lo hicieron después. Nace CAF con don Jorge Artagabeitia como primer presidente de la institución. Hoy, 30 años después, nos encontramos celebrando logros a nivel político y a nivel del desarrollo competitivo de nuestras empresas asociadas. Deseamos recuperar el espíritu fundacional y continuar siendo un elemento de transformación y una herramienta al servicio de las cooperativas y productores uruguayos. Las cooperativas agrarias consolidadas juegan un papel clave para la inserción competitiva de los productores agropecuarios en las cadenas de valor. El censo cooperativo del 2008 en Uruguay arroja que el 36% de los productores pertenece a una cooperativa y que la facturación total de estas ha crecido significativamente. El agronegocio tiene en el movimiento cooperativo protagonistas fundamentales que compatibilizan distintos ejes primordiales para la producción agropecuaria. CAF representa a una red de más de 20 cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural del Uruguay, con más de 13.000 productores asociados distribuidos en todo el territorio nacional.
como agente económico, muestra una importante gravitación en la economía del país sobre diferentes rubros. A través de las cooperativas se industrializa y comercializa la producción de 2.000 productores lecheros nucleados principalmente en Conaprole. Esto representa el 80% de la producción nacional de leche y sus derivados para abastecer el mercado interno e internacional. En la producción agrícola, las cooperativas manejan el 30% de la producción de trigo y el 20% de la producción nacional de soja, así como también participan en la producción de sorgo y maíz. Exceptuando el cultivo de arroz, los servicios de almacenaje administrados por las cooperativas alcanzan una capacidad instalada que cubre cerca del 70% de la producción de granos. A través de Central Lanera Uruguaya, el sistema comercializa e industrializa cerca del 15% de la producción nacional de 1.800 productores laneros. Dicha producción es industrializada en una peinaduría propia, Lanera Piedra Alta, con tecnologías modernas produciendo tops de excelente calidad, logrando el acceso a los mercados internacionales más exigentes. Las empresas cooperativas son los principales abastecedores de insumos para los productores, así como las referencias directas para nuevos planes y emprendimientos productivos, a través del acceso a la información y servicios de asistencia técnica. Asimismo, contribuyen al desarrollo local atendiendo aspectos sociales y medioambiental. Nuestra federación tiene sede en Montevideo, donde un consejo directivo integrado por 27 miembros dirigen y dan rumbo a la institución. Un equipo de profesionales altamente capacitados conforman el staff que asesora al Consejo y ejecuta el plan estratégico, trabajando en permanente colaboración con destacados consultores nacionales e internacionales. Trabajamos en dos áreas estratégicas. Representación institucional. Desde los inicios, CAF se constituyó en un nuevo interlocutor del sector agropecuario del país, marcando un nuevo estilo gremial y contribuyendo con un aporte diferencial a través de sus delegados en la institucionalidad cooperativa agropecuaria. Además, a través de la acción gremial, CAF participa en la construcción de las políticas públicas en una diversidad de temáticas, representando los intereses de sus miembros a través de un diálogo permanente con ministerios, intendencias, Presidencia de la República, institucionalidad agropecuaria pública y privada, generando propuestas. Desarrollo y competitividad de las cooperativas. Contribuimos a que los productores permanezcan en el sector a través de su integración en las cadenas globales de producción de alimentos, al acceder a mejor tecnología y escala, teniendo como marco nuestra creciente preocupación por la seguridad alimentaria. A nivel organizacional y económico, promovemos el concepto de empresa profesional y eficiente. Buscamos la intercooperación para generar complementación productiva y de rubros. Generamos líneas de investigación y estudios profundos, haciendo prospectiva en diversas áreas, para identificar estrategias que contribuyan a fortalecer la competitividad de las empresas cooperativas y también contribuyan al conocimiento y toma de decisiones de los agentes nacionales e internacionales. Desarrollamos acciones para la modernización en las estructuras de las empresas asociadas. Facilitamos la incorporación de más jóvenes calificados, identificamos oportunidades de negocios, promovemos alianzas estratégicas y generamos espacios de intercambio de información a través de asambleas, encuentros anuales, foros y talleres. Esto es posible a través de la generación de redes de trabajo que abordan temas de interés común en forma transversal a toda la federación. Cooperativas Agrarias Federadas, cada vez más presentes en el desarrollo competitivo del agro uruguayo. Bien amigos, y dando ya inicio al programa y agradeciendo desde ya su presencia especialmente, tenemos aquí en la mesa principal al vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, presidente de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores. Por ahora, cero falta en los foros de CAF, ya lo teníamos allí en el foro anterior. Y la bienvenida entonces para el contador Astori en este segundo foro cooperativo agropecuario. También nos acompaña Juan Daniel Vago, el presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, y el ingeniero Álvaro Ramos, coordinador del programa regional FIDA Mercosur. Buenas tardes para todos y vamos a darle ya la palabra al contador Danilo Astori, el vicepresidente de la República.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial para el presidente de CAF y para Álvaro, que me acompañan en esta mesa. Realmente es un placer para mí estar participando de este acto de apertura del segundo foro cooperativo agropecuario. Hace un par de años, en la antesala del Senado, también participé de un acto similar. Era el Año Internacional del Cooperativismo, definido por las Naciones Unidas, en atención, obviamente, a la importancia del movimiento cooperativo en todo el mundo, importancia que se puede percibir en la cantidad de seres humanos involucrados en las distintas actividades a las que refiere el movimiento, la cantidad de ámbitos en los que se ha desarrollado y sus valores superiores que tienen que ver con el esfuerzo colectivo, con la generosidad, la inclusión, el apoyo especialmente a la pequeña y mediana producción, no solo la agropecuaria, sino, repito, en todas las áreas y ámbitos en los que se ha desarrollado este movimiento. Y era por eso que Naciones Unidas recomendaba a los países generar escenarios institucionales propicios para el desarrollo del movimiento cooperativo. Y hoy en este segundo foro, como reza correcta y claramente el programa, CAF se plantea precisamente un tema que tiene mucho que ver con la institucionalidad, porque alude a las políticas públicas y a la gobernanza en Uruguay y en la región, con el objetivo estratégico de mejorar el involucramiento, la articulación del movimiento cooperativo agropecuaria en la agenda pública, en la agenda de gobierno. Y eso está muy bien, sobre todo en los tiempos que corren, en los que cooperativas agropecuarias federadas está vinculada a una actividad que está viviendo un proceso de transformación y de cambio muy importante. Y por eso es fundamental plantearse cuáles son los temas más importantes de esa agenda pública. El propio video que acabamos de ver aludía a algunos de ellos, comenzando por la competitividad de la producción. Un tema fundamental que tiene planteado hoy el país, y no solo en el agro, pero especialmente en el agro, que se ha transformado muchísimo en los últimos tiempos, es cómo llegar a la productividad o a niveles de productividad cada vez mayores por la vía de ese trayecto virtuoso que se refiere a la cadena conocimiento, innovación, eficiencia, productividad, competitividad. Hace ya tiempo que hemos aprendido en el país que aquel enfoque tradicional de las ventajas comparativas congénitas está superado por la vigencia de políticas públicas que tienden a construir precisamente ventajas competitivas dinámicas. Competir no es vender más barato que aquellos que están junto a nosotros en el mercado. Competir es profundizar los fundamentos de excelencia y de calidad que precisamente permiten que se alcancen niveles de productividad cada vez mayores. Y este es un punto fundamental de esa agenda pública en la que CAF quiere ser protagonista. Lo es también la apertura, que es algo así, en el caso uruguayo especialmente, como la otra cara de esta moneda, porque no se puede apostar a la excelencia y a la calidad en un país que no sea abierto, sobre todo con las características del Uruguay.
Y hoy Uruguay está haciendo un esfuerzo muy importante de apertura. Hoy Uruguay, en primer lugar, está promoviendo una diversificación muy importante de su inserción internacional. Vende carne en 140 países del mundo aproximadamente, vende leche en 100 mercados del mundo, vende pescado en 70 mercados del mundo, solamente para eludir a los rubros fundamentales del ministerio que está involucrado en esta reflexión del segundo foro cooperativo, la ganadería, la agricultura, la pesca. Pero esa diversificación se apoya además en procesos de habilitación y certificación que se vinculan con evidentes progresos tecnológicos que el país ha venido desarrollando, como la trazabilidad, por ejemplo, los progresos sanitarios, la inocuidad de los alimentos. Y aquí tenemos un segundo punto importante de la agenda. La tercera o el tercero es lo que podríamos llamar la intensificación sustentable del uso de los recursos naturales, con un criterio conservacionista. Y en ese punto de la agenda pública será absolutamente fundamental desarrollar los planes de uso y manejo de los suelos, que hoy se están impulsando en todo el país, así como en el futuro promover una cantidad igualmente relevante de proyectos de riego, que a mi juicio, en caso de concretarse, y ojalá sea así, abrirán toda una etapa muy importante y nueva en el agronegocio uruguayo, en la producción agroindustrial. La adaptación al cambio climático será un punto fundamental de la agenda. Y en esa adaptación al cambio climático será importante considerar las alertas tempranas, por ejemplo, los sistemas de información para los productores, los sistemas de monitoreo y control que permitan precisamente crear condiciones de adaptación al cambio climático que son absolutamente fundamentales. En materia, sobre todo el movimiento cooperativo, el llamado desarrollo rural será un punto fundamental de la agenda, sobre todo, como decíamos hoy, para la pequeña y mediana producción familiar. Y será importante, juntos, agenda pública y agentes como los agrupados en las cooperativas agropecuarias federadas, hacer un gran esfuerzo de fortalecimiento institucional. De modo que, por un lado, quienes llevan adelante la agenda pública tengan, digamos, la facilidad, la profesionalización como para vincularse fluidamente con instituciones como el movimiento cooperativo. Y del lado del movimiento cooperativo, al mismo tiempo, también desarrollar institucionalidad para que esa articulación sea posible y sea promovida desde los dos ángulos que están en juego, desde el ángulo de la agenda pública y desde el ángulo del movimiento cooperativo. Creo que entonces este objetivo que se ha propuesto CAF es un acierto, va sin duda a contribuir para seguir mejorando y progresando en la posibilidad de involucrar cada vez a más actores, a más productores en este proceso de transformación que el país ha iniciado y que está dando resultados muy positivos para todos. Por todas estas razones les deseo una muy buena jornada, un muy buen foro, buenas conclusiones y una vez más muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias al vicepresidente de la República, el contador Daniel Astori, el presidente de la Asamblea General. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, coordinador del programa regional FIDA Mercosur. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar,
el agradecimiento en la persona de Daniel a CAF por la invitación a compartir este segundo foro. Decir que además, obviamente, es un honor compartir la mesa con Danilo. En primer lugar, porque bueno, es el vicepresidente de la República y para cualquier ciudadano es un honor compartir una mesa con el vicepresidente de la República. En segundo lugar, porque es un dirigente político a quien estimo y respeto mucho. Y también porque es un antiguo profesor de economía, del cual aprendí mucho hace bastantes años, en aquellos cursos que en una época donde la universidad estaba muy venida menos, el CIMBE y el CLAE nos daban como para formar profesionales con también bastante o el mayor grado posible de conocimiento en las áreas macroeconómicas. Así que de vuelta es un honor, Danilo, estar juntos acá. El agradecimiento a Octavio Sotomayor, el director nacional del INDAP de Chile, que nos acompaña hoy aquí, invitado por CAF, y que creo que también nos va a dar una buena presentación sobre esto que CAF le ha dado en llamar la gobernanza, y que, a ver, desde el programa que yo coordino desde el año 2000, el programa del FIDE para el Mercosur, le hemos dado en llamar diálogo sobre políticas públicas o diálogo político, y que entre otras cosas permitió a lo largo de estos años generar un espacio interesante de diálogo de política, que es la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, la REAF, y que capaz que la menciono solo como uno de los elementos inductores del debate, digamos, para después. Digo, vamos a estar en un panel con Mario más adelante y vamos a poder ir más en profundidad sobre los conceptos, pero en este espacio de la agricultura familiar, algunos compañeros de CAF con los que hemos hablado últimamente ya me lo han escuchado esto, pero de alguna manera entre el 2004 y el 2012 el tema del asociativismo y del cooperativismo no estuvo muy presente en aquellas definiciones y demandas de políticas públicas referidas a este sector de la agricultura familiar. Y yo les comentaba a los compañeros que seguramente no estuvo presente porque era lógico que no estuviera presente, porque el proceso fue primero de conocimiento. Es decir, hay que ver que teníamos alrededor de una mesa dirigentes gremiales de la agricultura familiar de 5 países del Mercosur ampliado, más funcionarios y dirigentes de los organismos públicos. Y primero fue conocerse qué tenemos en este tema de la agricultura familiar, y después qué políticas tenemos, y después cómo compartimos y eventualmente podemos compartir las visiones sobre estas políticas públicas. Y después una tarea que llevó unos cuantos años, que fue salir del debate académico, técnico, y llegar a la definición de qué es un agricultor familiar que fuera representativo por un agricultor que se para en 1.500 hectáreas en la Patagonia u otro que se para en 2,5 hectáreas en el departamento de Caguazú en Paraguay, o en la provincia de Misiones en la República Argentina. Es decir, cómo atar esas dos realidades tan disímiles. Y después que se llegó a una definición política de criterios y de parámetros, con criterios y parámetros que después los países aplicaran, se llegó a decir, bueno, ahora registremos los destinatarios de la política pública, porque en definitiva esto se hace para tener políticas públicas diferenciadas y orientadas hacia ese sector. Y registrados los destinatarios, aparece el tema de, bueno, claro, para mejorar la calidad de vida, para mejorar los ingresos, hay que comercializar, es lógico. Agricultura familiar no es sinónimo de pobreza y no es sinónimo de autoconsumo, es sinónimo de un agricultor que está buscando insertarse en los mercados. Y para insertarse en los mercados aparece lo que inevitablemente aparece, que es las empresas de economía social, el asociativismo y el cooperativismo. Y ahí ingresa en el año 2012, 2013 y 2014, la preocupación de enlazar dentro de las políticas públicas diferenciadas para la pequeña agricultura o la pequeña agricultura familiar, enlazar los instrumentos de política pública que tienen que ver con el cooperativismo, el asociativismo y el desarrollo de
empresas cooperativas, y uso específicamente el término empresas cooperativas, y acá pongo otro inductor para el debate de más adelante, que de alguna manera sean capaces de fidelizar a sus asociados porque son capaces de hacer buenos negocios, y por otro lado, fidelizar a sus asociados porque son capaces de cumplir con la prerrogativa cooperativa de una conducción democrática, una conducción participativa, una conducción abierta, el principio de puertas abiertas, y sean capaces de responder a la tensión que todos sabemos existen, todos los que hemos trabajado en este sector sabemos que existe, en una cooperativa, cuando esa cooperativa tiene que, por un lado, ser competitiva en los mercados, como Danilo decía recién, para insertar a los productores en los mercados, ser competitiva en los mercados y al mismo tiempo tener las puertas abiertas para recibir a aquel que quizás no sea tan competitivo. Y esa tensión se resuelve por la madurez de la dirigencia cooperativa, pero también por esto que CAF plantea hoy, que es la gobernanza y que es la posibilidad de dialogar con los responsables de la formulación, diseño y aplicación de las políticas para incorporar instrumentos que permitan que esa empresa de economía social, que tiene que hacer buenos negocios, pero que tiene que ser abierta, democrática, participativa, formar a sus cuadros, formar a sus dirigentes y generar información transparente para que el socio se fidelice, tenga efectivamente las posibilidades de asegurar el acceso no solo a los mercados de productos, a los mercados de insumos, a los mercados tecnológicos, a los mercados de asistencia técnica, a los mercados financieros, a los mercados de productos, y hoy por hoy, con esa apertura que se da al mercado comercial propiamente dicho, a la inserción en cadenas de valor y también a los mercados institucionales y las compras públicas. Lo vamos a ver más tarde, pero hoy tenemos en el escenario un tema que hace unos años no estaba, y que son las políticas nacionales y regionales de seguridad alimentaria y nutricional. Y esas políticas requieren de compradores en el Estado, pero de productores asociados que sean capaces de venderle con seriedad, con fidelidad y con oportunidad a ese Estado como proveedores fiables del mismo. Y ahí vuelven a aparecer las cooperativas como empresas de servicio capaces de aglutinar una oferta atomizada en una oferta conjunta que sea capaz de llegar a asistir y abastecer esas demandas que el Estado tiene. Solamente algunos pequeños elementos para inducir la conversación dentro de un rato y decirles que una vez más, en nombre del programa del FIDA para el Mercosur, y en nombre mío y en nombre del resto de los compañeros, les agradezco a ustedes la posibilidad de estar hoy participando de este segundo foro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Álvaro Ramos. Le damos la palabra a continuación al presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas de CAF, el ingeniero Juan Daniel Vago. Bueno, muy buenas tardes a todos, señor vicepresidente de la República, coordinador Álvaro, coordinador del programa FIDA Mercosur, autoridades gubernamentales, amigos de la prensa y amigos cooperativistas, amigos y amigas cooperativistas. Voy a ser muy breve. En el año 2004, hace 10 años, habíamos hecho un documento previo a la campaña electoral, ¿no? O en plena campaña electoral, para entregarla a los presidenciables, con el aporte de CIMBE y trabajando en talleres. Documento que fue bastante exitoso y hasta hoy, ¿no? Sigue siendo consultado por nosotros y el resto de la sociedad, porque está disponible para todos. 10 años después, ¿no? 2014, decidimos de alguna forma reeditar la metodología con la que hicimos ese documento, ¿no? Con sustento científico, con talleres, con discusión, con aporte de los dirigentes cooperativos y de todas las cadenas, y llegar a un documento que nos llevó casi 6 meses de trabajo, lograrlo y consensuarlo, que es el que vamos a presentar hoy. Por 3 razones. Porque estamos cumpliendo los 30 años y para nosotros es importante y que está dentro del marco de los festejos de los 30 años, porque estamos a menos de 2 meses de las elecciones nacionales y van a estar presentes los presidenciables en el último bloque de este Congreso, y por la gran diferencia que encontramos entre lo que veíamos en el 2002, en
2004, perdón, y 2014, ¿no? Los cambios impresionantes y estructurales que han ocurrido es que se nos ocurrió hacer este foro, donde vemos, por un lado, una visión regional, porque los cambios fueron nacionales y regionales, como lo vamos a ver después, y de alguna manera presentar las propuestas programáticas, ¿no?, que elaboramos durante 6 meses y de alguna forma festejemos también los 30 años. Así que bueno, esa es la razón del porqué del foro. Tratamos de hacer todas esas 3 cosas en una actividad conjunta y esperemos que salga bien y bueno, los invitamos a todos a empezar a trabajar. Muchas gracias, Juan Daniel Vago, presidente de CAF. Vamos a invitar al contador Astoria y al ingeniero Ramos a ya tomar posición en el auditorio y vamos a darle la palabra ya entonces al presentador de la próxima conferencia magistral sobre gobernanza y políticas públicas, la experiencia en la región. Vamos a recibir con mucho gusto al señor Octavio Sotomayor. Sotomayor es director nacional del INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile. Sotomayor es experto regional en políticas públicas para el sector agropecuario y va a hacer un enfoque sobre el camino hacia una agenda para la construcción de una gobernanza renovada para el Uruguay a partir de la experiencia regional. Una conferencia que vamos a seguramente disfrutar y a apreciar mucho. Sotomayor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A mí me encantaría sentarme junto a ustedes, pero no puedo. No puedo porque tenemos asamblea general en unos pocos minutos, así que me tengo que despedir. Un abrazo para todos y mucha suerte. Gracias al vicepresidente de la República por acompañarnos, por supuesto, en unas jornadas además que son de mucha actividad.